El nitrógeno es un elemento químico que suele ser tóxico para nosotros, así es que es mejor no tenerlo suelto tanto tiempo, ni tampoco mejor no suelto en nuestro cuerpo. Entonces, de tal forma que se une a otras cosas. Por ejemplo, ya les presenté hace unos días al nitrógeno ureico en sangre, que es el BUN, ese boom, que nos permitió calcular la osmolaridad plasmática. Es una pequeña cantidad de nitrógeno que circula en nuestra sangre, pero que no está libre como tal, sino que está unido a otras cosas. Entre otras cosas, pues a esa urea. Y entonces ese nitrógeno ureico, que fue el que nos permitió calcular la osmolalidad plasmática, viene de acá justamente, a partir de este reciclamiento de la urea en los túbulos colectores, en el túbulo distal, algo del túbulo proximal, hay proteínas de transporte de urea, hay especializadas que transportan de manera selectiva la urea. Y entonces este transporte de urea a través de estas proteínas hace que fluya la urea hacia el espacio intersticial del riñón. Todo aquí donde estoy marcando. Y entonces esta urea, que tiene una actividad hiperosmótica, jala mucha agua, ayuda a que el riñón pueda reabsorber toda la mayor cantidad de agua que pueda y tire solamente lo que no nos funciona. De tal manera que aún cuando se hace un ultrafiltrado plasmático aquí a nivel del glomérulo, cuando pasa la cápsula de Bowman, esta agua que arrastra iones y otras cosas de desecho celular, esta agua se reabsorbe, digamos ustedes, por proteínas de transporte de sodio, o sea, por acuaporinas. Al mismo tiempo que el efecto hiperosmótico de la urea, que se está también reabsorbiendo en ese nivel y genera un gradiente coloidosmótico muy alto a nivel del espacio intersticial del riñón, sigue jalando agua. Pero esta urea es solamente un ciclo. La urea se formó en el catabolismo de las proteínas, se elimina por vía renal. A nivel tubular, esta urea jala agua al túbulo para poder entonces deshinchar el riñón y poder lavarlo por completo, la nefrona, y tirar solamente lo que nos sirve. Pero al mismo tiempo se recicla, se va de nuevo al intersticio, entonces a nivel intersticial vuelve a jalar el agua que pudiera servirnos otra vez, sigue el paso de los demás solutos que nos sirven, y luego la urea se vuelve a resolver y a tirar. De tal manera que si ven ustedes acá, hay proteínas de transporte para iones, canales iónicos, quiero decir, de sodio, potasio, cloro, pero también proteínas de transporte para urea. Entonces, en esos mecanismos de transporte simultáneo, tanto del interior como hacia el exterior de los túbulos, la urea, entre otros elementos, cumple una función importante coloidosmótica para garantizar el aporte de la mayor absorción de agua y que no tiremos más que lo que sea necesario. ¿Qué es lo que se tira? Tiramos un poco de urea. De hecho, la urea forma buena parte de la orina, cerca del 50% de los solutos de la orina se están formados por la urea. Decía yo ayer que es lo que le da el olor característico, el tonito como amarillito, ámbar claro, en parte es por la urea. Y el resto de la urea se va a tirar por vía fecal. Ahí vamos a verlo con nuevas proteínas, como la urea se convierte en productos de desecho fecal, pero también circula, es decir, algo de lo que se absorbe acá, se va por los vasos perinefronales y regresa a la circulación y forma el nitrógeno ureico, que impacta también a nivel de la presión osmótica efectiva en el plasma, junto con las proteínas, la presión coloidosmótica, la presión oncótica y los iones, la presión cristaloidosmótica. ¿De acuerdo? Entonces, la urea es un elemento importante para nosotros, es el producto del catabolismo de proteínas, pero cumple una función importante a nivel coloidosmótica, tanto en plasma como en riñón, y permite entonces la reabsorción de agua en su mayor cantidad y solamente tirar los solutos y el agua que no nos sirva para nada. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Sí, queda claro. Ok. Ahora, aquí está la ruta de reciclaje que les decía yo. Vean ustedes cómo tenemos, aquí está el glomérulo, todo esto es en la nefrona, por supuesto, aquí está el glomérulo, esta parte que estoy marcando es el glomérulo, con la cápsula de Bowman alrededor, el túbulo contorno proximal, la asa de Henle, el túbulo distal, aquí está hacia el túbulo colector, y de hecho, esta nefrona se conecta acá, con esta otra nefrona que se conecta acá, decía que es como un sistema de drenaje municipal, ¿no? En donde muchos drenajes de muchas casas se juntan en uno solo en el centro para poder llevar todo eso felizmente hacia la Toyac. En este caso aquí se junta esta nefrona con esta nefrona, que aquí vendría otra nefrona, que confluyen hacia este túbulo colector, que en conjunto van a dar lugar a la pelvis renal y que va a estar filtrando, goteando
pequeñas cantidades de agua hacia la vejiga urinaria para que luego salga, ¿no? Y entonces vean ustedes cómo el transporte de urea es en varios niveles, pero fundamentalmente a nivel tubular distal acá y tubular colector acá, aunque también se reabsorbe proximal e inclusive asa de Henle es más bien a nivel distal y colector donde se reabsorbe la mayor cantidad de urea para que entonces esta urea pueda volver a entrar, sirve como osmolito para presión osmótica efectiva aquí a nivel intratubular y luego se tira y la volvemos a reabsorber para que aquí en el parénquima, en el espacio intersticial, sirva también como en una molécula coloidal que jale agua. Entonces vean cómo jala agua hacia adentro del túbulo, jala agua hacia adentro del intersticio, fuera del túbulo, y así se hace un recambio de agua que mantiene fresco el riñón y la mayor cantidad de agua que pueda servir se reabsorbe. ¿De acuerdo? Ahora, si pensamos en la secreción de hormona antidiurética que ayer les presenté, ¿no? Y vimos los modelos para la secreción de hormona antidiurética cuando baja la volemia o cuando aumenta la volemia, vean ustedes esta gráfica. Aquí está justamente la osmolalidad en miliosmoles por kilo de agua. Viene aquí más o menos hacia los 300 miliosmoles en el túbulo proximal. Como el asa de Henle se hace muy delgadita y hace una caída, una curva, una caída, eso hace que aumente significativamente la presión osmótica, llamada presión de vaciado. O sea, se hace más delgado y hace que aumente también la presión de flujo. Y entonces vean cómo cae de repente de 300 hasta casi 1300, 1400 miliosmoles, que es enorme. Es una presión osmótica sumamente fuerte a nivel de asa de Henle. Y luego vuelve a bajar hasta cercano a 100, nunca a 100, en el túbulo distal, porque en todo caso estas presiones osmóticas a nivel de túbulo proximal en asa de Henle es donde la mayor cantidad de agua se va a absorber, porque aumenta significativamente la presión osmótica. Jala una gran cantidad de agua, pero en el intersticio está también jalándose agua, y en consecuencia es un recambio de agua, fundamentalmente de agua, que deja fresco el riñón, deja completamente fresco, y reabsorbe todo el agua que se pueda utilizar y tiramos solamente lo que ya no nos sirve. De tal suerte que cuando llega al túbulo distal, vean cómo nunca llega a cero en los ductos colectores, hasta acá está cercano a los 10 miliosmoles por kilo, o 20 miliosmoles por kilo, lo que ya orinaríamos nosotros como tal, ¿no? Sigue siempre hiperosmótica con relación al agua pura, pero no es tan osmótica como lo está en el plasma y mucho menos como está en el asa de Henle, ¿no? Y entonces, en esta curva, fíjense, vean ustedes cómo la máxima de la hormona antidiurética se alcanza acá. De hecho, cuando ya está próximo a llegar al túbulo colector, hay una secreción máxima de hormona antidiurética que nos permitiría entonces cerrar de ahí la valvulita para que no haya diuresis y no se forme orina. En todo caso, si se da esta máxima de hormona antidiurética, en lugar de que caiga la presión acá osmótica, vean cómo se eleva hasta cercano al punto de la asa de Henle. Este aumento en la presión osmótica a nivel tubular distal y túbulo colector permite que se reabsorba toda el agua posible. O sea, la presencia de hormona antidiurética, si la ponemos en este contexto, la presencia de hormona antidiurética no solamente cierra la válvula de las acuaporinas, sino que hace un efecto coloidosmótico muy importante que reabsorbe toda el agua que sea posible. ¿En qué caso sería este caso? Bueno, si alguien no ha tomado agua, está deshidratado, si alguien ha perdido una buena cantidad de agua por diarrea, vómito, hemorragia, quemadura, insolación, hipertermia de cualquier tipo, entonces la secreción de hormona antidiurética, esta, haría que aumente significativamente la presión coloidosmótica y sube significativamente para en lugar de tirarla, en lugar de formar aquí orina con apenas los 20, 40 miliosmoles por kilo, al contrario, se reabsorba toda la mayor cantidad de agua que se pueda para redistribuirla a la circulación, o sea, para impactar sobre la volemia. ¿Sí me expliqué? ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Y cómo no. Omitan esta curva que está acá, donde dice máxima. Hagan de cuenta que no está este zapatito pues que está acá, ¿de acuerdo? Enfóquense nada más en esta curva normal. Esto sería la vía normal para ustedes y para mí, perdón, para la secreción de orina, la diuresis, a nivel de túbulos renales, en la nefrona. Y entonces, si pienso en las presiones osmóticas efectivas de la nefrona, y veo que a nivel de túbulo proximal, después de que pasa el glomérulo y se enclava directamente en el túbulo proximal,
La orina llega con 300 milismoles por kilo, más o menos, 280, 290. O sea, más o menos la osmolaridad plasmática, ¿no? Llegaría con un poquito más de la osmolaridad plasmática, porque aumenta significativamente. Y entonces, estos de 300 milismoles por kilo, más o menos 290 milismoles por kilo, con los que llega a nivel de túbulo proximal, aumenta significativamente cuando pasa el asa de Henle. Este aumento en la osmolaridad obedece a dos cosas. Primero, en la concentración de soluto, porque como se hace más delgadito el asa de Henle, entonces viene con más presión de agua, en consecuencia se exprime literal el asa de Henle y envía agua al intersticio, al espacio intersticial renal, y eso hace que se concentren los solutos. Y entonces, estos solutos aumentados llegan a casi 1.400, 1.300 milismoles por kilo, de 300 hasta el cielo, a 1.400, ¿de acuerdo? Lo normal en nosotros en el plasma es 280, 290 milismoles por kilolitro. Aquí sube, fíjense, a 1.500 casi, ¿no? 1.400. Eso significa que está sumamente hiperosmótico. A nivel interno, dentro del asa de Henle, está hiperosmótico. Esta hiperosmolalidad, por la concentración de solutos y la fuerza que llevaba el agua que está vaciándose por la presión hidrostática, hace entonces que es una paradoja, pero se exprime el asa de Henle, pero al mismo tiempo está tan hiperosmótico que jala agua. Entonces hace un recambio de agua. Y luego, cuando pasa el asa de Henle, que ya pasa el túbulo vista proximal, cae al asa de Henle, se hace más delgadito, sube significativamente hacia el túbulo distal. Entonces, vean cómo la osmolalidad cae, ni siquiera a la presión osmótica plasmática, sino que menos, se hace de hecho hipotónica, ¿no? Entonces, esta hipotonicidad a nivel de túbulo distal, que llega más o menos entre los 50 60 milismoles por kilo, cae significativamente hasta los 10 o 20, ¿de acuerdo? Nunca cero. Eso sería lo normal, porque entonces ya no necesitamos tanta presión osmótica aquí, estamos reabsorbiendo urea. Reabsorbiendo quiero decir, la urea que tiramos al principio de esta gráfica aquí, esta urea en este punto se está reabsorbiendo. Ya no está teniendo la función osmótica dentro del túbulo, sino que al contrario, aquí está hipotónico y entonces ahora el medio extravascular, quiero decir, el espacio intersticial del riñón, está hipertónico. Y entonces jala agua del túbulo distal hacia el interior del parénquima renal, que luego va a ser absorbida esa agua otra vez por los túbulos para hacer un recambio, o bien por los vasos perinefronales que van a llevar a la circulación, o sea, va a impactar sobre el volumen circulatorio. Y entonces ya cuando cae en los ductos colectores, apenas llega con unos 20 milismoles por kilo, unos 40 cuando más. Realmente es muy poco. O sea, nuestra orina realmente no es tan hipertónica. Es hipertónica con relación al agua, por eso cuando hablábamos de la tonicidad, planteaba el modelo del cuate que hace pis en las plantas, ¿no? Este cuate que micciona en el pasto o en una plantita, secará a la planta porque la tonicidad del suelo con relación a la orina, pues es hipotónico. La orina con todos esos 20 milismoles, pues está hipertónica con relación a la cero osmolalidad del agua, o si acaso 5 milismoles en el suelo por algunos iones, ¿de acuerdo? Pues sigue siendo hipertónico, por eso deshidrata la planta. Además de que tiene otras cosas que van a quemar a la planta como el nitrógeno, ¿no? En este modelo, si yo secreto hormona antidiurética, bueno, ¿hasta aquí se aclaró? Sí, hasta aquí va acá. Ok. En este modelo, Omar, si yo secreto hormona antidiurética, porque estoy dando clase y me faltan como 35 o 40 minutos para terminar, y estuve tomando mucho café y jugo y me eché varios vasos de agua, lo que sea, y como sea, o bien estoy deshidratado porque al contrario, no he tomado agua, ¿de acuerdo? Sí, aquí, en el modelo en que estoy deshidratado, no he tomado agua, o bien estoy acalorado, aquí, supongamos que hace mucho calor, o estuve con hipertermia, cualquier condición que me haga perder agua, entonces esa pérdida de agua activaría la secreción de hormona antidiurética, porque la pérdida de agua lo que hace es retener agua. Lo que queremos es ya no tirar más. Si ya tiró por la boca, por el recto, por las venas, arterias, por donde sea. Si ya tiró agua, no queremos tirar más agua en forma de orina. Y recuerden que la principal vía de eliminación de agua es la renal. Así es que podemos regular la cantidad de agua. No podemos regular fácilmente la pérdida de transpiración y tampoco respiración,
Entonces no es tan fácil de regular porque son involuntarios. Pero en cambio, la formación de orina sí puedo regularla bastante bien porque es un control neuroendocrino. Y entonces, si yo perdí agua, decía, y secreto hormona antidiurética con la máxima en este nivel, en esta curva, vean cómo a nivel de túbulo distal empieza a ver la actividad de la hormona antidiurética. Porque la hormona antidiurética, la vasopresina, se enclava a un receptor en el túbulo colector, una proteína que transporta agua, una acuaporina. Y entonces la cierra. Y en lugar de que esta agua, toda esta agua que estamos viendo cómo se está movilizando a nivel tubular, en lugar de que esta agua caiga hacia el túbulo colector para que se vaya felizmente al drenaje municipal y al Atoyac, ¿vale? Y entonces, en lugar de que se vaya hacia el túbulo colector, se retiene allá, se detiene pues como tal y se va a reabsorber. Ya vimos el mecanismo de resorción, vean ustedes cómo estoy formando agua aquí y está hipotónico, y en cambio el medio extratubular, o sea, el espacio intersticial, está hipertónico. Si ahora yo estoy reteniendo agua porque no estoy tirándola acá, entonces el agua está haciendo todavía más hipotónico el medio interno. En consecuencia, se va a resolver mucho más fácil, mucho más rápido a nivel del espacio intersticial. No solamente por la presión hidrostática propiamente, sino porque el medio externo es hipertónico. Y entonces la máxima de hormona antidiurética llevaría entonces la curva de osmolalidad hasta el cielo, a nivel tubular, conste, tubular distal, para que se reabsorba todo el agua que se pueda y no tiremos prácticamente nada. De allá que estas condiciones de deshidratación por diarrea, por vómito, por sudoración excesiva, hipertermia, quemaduras, alguna lastimada muy extensa que lleve a la destrucción de grandes superficies de piel, que nos llevan entonces a la pérdida de piel que está llorando, esa agüita que nos sale cuando nos raspamos, por ejemplo, que es de color amarillita, clarita, eso es plasma. Así es que eso finalmente impacta sobre el espacio vascular. Como sea, cualquiera de esas condiciones haría entonces que ya no perdamos agua por la orina y al contrario, la redistribuyamos desde el riñón hacia el espacio intravascular y en consecuencia aumente el volumen circulatorio. Son señales, ¿de acuerdo? Entonces, la secreción máxima de hormona antidiurética dispara significativamente la presión osmótica a nivel intratubular, en el túbulo distal, para que esa agua sea absorbida rápida, eficiente y en grandes volúmenes hacia el espacio circulatorio. Ahora sí, Omar, Sí, ahora quedó más claro. Gracias. espero que para todos. Ahora, ¿cuándo ocurre esta secreción de hormona antidiurética? ¿De acuerdo? Cuando hay cambios en la osmolalidad plasmática o en el volumen circulatorio. No necesariamente que yo tenga una pérdida de agua, sino que puedo tener cambios a nivel osmolar. Y entonces mis osmoreceptores, estas células especializadas que están todo el tiempo sensando lo que pasa y que dicen, la osmolaridad no está en 280, 290, está diferente, ¿de acuerdo? Tengo que diluir. Por ejemplo, mis osmoreceptores reconocen que aumentó la osmolalidad, estoy hipertónico. Entonces, por ejemplo, tengo 300 miliosmoles por kilo porque estoy diabético, tengo glucosa porque tengo problemas para la eliminación de proteínas, tengo falla renal, porque tengo ácidos grasos en la sangre demasiado elevados, cualquiera de las condiciones que hace que aumente la osmolalidad, entonces inmediatamente activa la secreción de hormona antidiurética, ¿de acuerdo? Esta hormona antidiurética lo que hace es que reabsorbe agua para diluir nuestra sangre, ¿de acuerdo? Eso hace que nuestra sangre entonces se hemodiluya. Y entonces estos osmoreceptores hipotalámicos, que están cerca del núcleo supraóptico, también del paraventricular, que también están aquí en el cuerpo carotidio, en el corazón, en el riñón, en el sistema yuxtaglomerular, tienen una sensibilidad del 1%. Cuando hay un cambio del 1%, inmediatamente activa la regulación osmótica a nivel central. Es decir, si piensan ustedes que estamos entre 280 y 290, eso significaría que, ese es mi margen normal, 280 a 290 milismoles por litro o kilo. Si es el 1%, significaría que tengo que tener un cambio de más o menos 2 milismoles, ¿cierto? Sí, más o menos 2. O sea, a 278 o 292
ya se activa la secreción de hormona antidiurética o no. Si baja ligeramente, porque aumenté la concentración de sal en mi sangre, por ejemplo, comí demasiada sal, algo muy salado, o ingerí proteínas, o estoy secretando demasiados cuerpos nitrogenados, o tengo carbohidratos elevados, lo que sea. Cualquier cosa que aumente mi osmolalidad plasmática o la disminuya, inmediatamente ¡pum!, enciende el sensor a nivel hipotalámico para que se secrete o no hormona antidiurética y entonces se regule la pérdida de agua para, en todo caso, hacer perder agua si estamos hipervolémicos o la retención si estamos hipovolémicos. Creo que queda más claro esto. Déjenme ver. Bueno, esas son las condicionantes de estímulos no osmóticos para liberar hormona antidiurética. Por ejemplo, la caída del volumen circulatorio arterial, ¿no? Ya sea por una falla cardíaca, el corazón no está latiendo con la fuerza y el vigor adecuado como para que lleve la sangre a todos lados. Entonces, los presorreceptores dicen, cuidado, hay una caída de la presión, necesitamos más agua para que pueda entonces aumentar la presión circulatoria. También la cirrosis hepática, es una enfermedad que vamos a revisar más adelante cuando veamos proteínas. En la cirrosis hepática es una fibrosis, es una especie de cicatrización del hígado que lleva, hay varias causas de cirrosis, no solamente la alcohólica, que lleva entonces a que el hígado, que es el principal productor de proteínas, no esté funcionando ni para limpiar nuestro cuerpo ni para producir lo que necesitamos. El vómito también, igual que la diarrea profusa, la diarrea intensa, pueden hacer entonces que caiga la presión osmótica porque cae la presión vascular, cae el volumen circulatorio y en consecuencia eso hace que se active la liberación de hormona antidiurética. Puede ser por vías parasimpáticas o en los senos carotídeos acá. Entonces, si ustedes sufren ahorcamiento, a veces ese ahorcamiento antes que perder la conciencia puede desencadenar la secreción de hormona antidiurética porque el cuerpo cree que algo pasó, que no hay flujo sanguíneo y en consecuencia se estimulan y se genera la secreción de hormona antidiurética. Las náuseas, simplemente el hecho de náusea, no necesariamente el vómito, el hecho nauseoso, el reflejo nauseoso, pues, vean cómo eleva 500 veces la secreción de hormona antidiurética, el estímulo. O sea, ya el reflejo nauseoso por sí mismo no hace falta que esté hipovolémico, ya el puro reflejo, la sensación de náusea, envía una señal a nivel hipotalámica que le dice al cuerpo, este cuate va a vomitar, va a perder agua, no sabemos cuánta, quizás se va a poner a vomitar todo como exorcismo o va a hacer pequeños vómitos, no lo sabemos, pero por si acaso empezamos a secretar hormona antidiurética para que empiece a retener agua de lo que puede perder. O sea, se previene el cuerpo antes de que empiece la pérdida real de agua, ¿no? O sea, es que la pura náusea, el puro estado nauseoso, ya nos hace que no orinemos. Eso es importante porque, por ejemplo, cuando se somete uno a una cirugía en la que hay anestésicos generales o medicamentos que suelen dar este estado nauseoso, además de todos los problemas neurológicos que pueden dar por la sedación propiamente, el simple estado nauseoso postoperatorio ya hace que no orinemos. Y en consecuencia, a veces es necesario poner una sonda vesical para poder vaciar la vejiga del paciente. Si no, se nos va a inflar y no podemos evitar que orine, ¿de acuerdo? O meterle medicamentos que nos promuevan la formación de orina si es que es sostenido. Igual el dolor postoperatorio, porque el dolor que ya les platiqué que se codifica en el mismo sitio cerebral para el dolor somático o el dolor real, ese dolor igual es una señal a nivel hipotalámica que nos dice que puede ser que esté pasando algo malo. Tal vez sufrió una fractura, no sabemos si va a perder sangre, no sabemos si está frágil, algo que se va a romper pronto y va a perder agua, y no sabemos si este dolor le va a provocar náuseas y vómito, no sabemos si el dolor le va a provocar algo más. Así es que mientras que se resuelve, se secreta hormona antidiurética, ¿no? Y por supuesto el embarazo. En el caso del embarazo en particular, la secreción de hormona antidiurética siempre está presente porque es ese mismo mecanismo, el cuerpo está reconociendo que algo está mal. Es una ironía, pero el embarazo se reconoce como algo anormal en el sentido de que hay algo que está creciendo dentro de ti, que está jalando agua de tus tejidos y que está jalando sangre, porque se va a redistribuir ahora hacia un tejido que está creciendo. Y en consecuencia el cuerpo de la mujer secreta hormona antidiurética para redistribuir el volumen. Por eso en parte el embarazo siempre tiene edema, ¿no? El edema en la cara, que se vuelven abotagaditas, gorditas de la cara, con chapas aquí en los pómulos. Puede haber este edema en las piernas muy frecuentemente, edema generalizado, tipo anasarca en el embarazo. Es normal. En parte tiene que ver con este problema de la secreción inadecuada de hormona antidiurética, como una señal anómala de que algo está mal.
Algo puede ocurrir y igual después de que está jalándole agua de sus tejidos, quizás va a perderla, ¿no? Y de hecho sí, ¿no? Cuando tenga el parto o la cesárea, va a tener hemorragias, que entonces van a hacer que tenga una pérdida real de agua, ¿no? En fin, esas son las condiciones para liberar hormona antidiurética. Y entonces, si pensamos en esto, el modelo que habíamos visto ayer, en el que se plantea que la caída entonces de la concentración de agua, hipovolemia, conste que será solamente de volumen de agua, ahorita vamos a hablar de osmolaridad, la hipovolemia. La hipovolemia que entonces hace que se secrete mayor cantidad de hormona antidiurética, aumenta pues la señal para la secreción de hormona antidiurética, porque lo que no queremos es que se pierda más agua. Hace entonces que baje la cantidad de orina. Esa caída en la cantidad de diuresis, en la diuresis propiamente, hace que el agua que sí se está filtrando se reabsorba prácticamente toda y se vaya de nuevo a la circulación y entonces impacte sobre esto el volumen circulatorio para regularlo, ¿no? Y entonces, vean ustedes ahora, ya vimos de volemia. Ahora voy a pensar en el aumento en la osmolalidad. Aumenta la osmolalidad porque tengo osmolitos aumentados, ya sea que tengo sodio aumentado, proteínas aumentadas, carbohidratos aumentados, cualquiera que sea la condición que aumenta la osmolalidad plasmática, o bien que disminuye el volumen circulatorio. O sea, hiperosmolalidad o hipovolemia hace que, en primer lugar, el hipotálamo aumente el mecanismo de la sed. Se activa a nivel hipotalámico acá el reflejo de sed y entonces tenemos la necesidad de tomar agua, ¿no? Esa cosa que decimos, ay, tengo la boca seca, tengo muchas ganas de tomar agua, ¿no? En consecuencia, eso nos obliga al acopio de agua, o sea, tomar agua, ¿no? Esto nos lleva a retener agua. Al mismo tiempo, así en paralelo, se activa la secreción de hormona antidiurética. En consecuencia, hace que no se excrete agua y también esto hace que se retenga mayor cantidad de agua. Tanto el aumento en el ingreso de agua por vía oral, el acopio de agua, como el aumento en la secreción de hormona para que no orinemos, hacen entonces que juntos retengamos agua. Una vez que se retiene agua, entonces esta agua va a diluir nuestra plasma. Si había hiperosmolalidad, se va a provocar una hiposmolalidad porque se diluye el plasma. Si había hipovolemia, va a aumentar el volumen circulatorio porque aumenta la cantidad de agua y en consecuencia ya se disminuye la liberación de hormona antidiurética, disminuye la sed y todo vuelve a la normalidad. Son ciclos hasta que todo esté perfectamente bien. Es decir, si yo estoy hiperosmótico y entonces esta hiperosmolalidad, por ejemplo, del diabético, es muy importante el diabético y lo menciono a cada rato porque vamos a ver un capítulo especial de diabetes mellitus cuando veamos carbohidratos. Porque justamente uno de los signos clínicos que nos llaman la atención en el paciente diabético es el aumento en la sed. Y entonces, supongamos que tengo un paciente diabético que tiene niveles de 300 miligramos por 100 mililitros de glucosa. Este cuate tiene sed porque está hiperosmótico. Aquí está. Entonces se encadena el mecanismo de la sed. En consecuencia, va a producir poca orina. Pero ojo, el diabético es diferente porque la glucosa por sí misma es hiperosmótica. Así es que, es una paradoja, porque me produce demasiada volemia y en consecuencia, si no se me dematriza, la va a tener que tirar por la orina. Por lo pronto, en esta primera regulación, el paciente diabético no va a orinar, al contrario, va a retener agua. Y entonces, al mismo tiempo que está tomando mucha agua y que retiene orina, no está orinando, que si retiene agua para no formar orina, este aumento de agua, porque no está orinando, va a disminuir su osmolalidad plasmática, la va a diluir. Pero como no estoy resolviendo el problema de fondo, no lo estoy regulando la cantidad de glucosa, simplemente el paciente tomó agua para diluirse y en ese sentido disminuir la osmolaridad plasmática, entonces él deja de liberar hormona antidiurética, le quita la sed y en consecuencia todo lo que retuvo lo va a orinar. Entonces, el segundo signo importante de la diabetes mellitus es la poliuria. Así como toma mucha agua, así la va a orinar. En un principio no, porque la retiene, pero después cuando ya se regula todo, la orina. Sí, pero cuando la orina y orina en exceso, le vuelve a dar sed, y en consecuencia vuelve a secretar hormona antidiurética que retiene agua, que una vez que se diluye, no se corrigió la glucosa, sigue alta y entonces cae la cantidad de hormona antidiurética, orina el exceso de agua, le vuelve a dar sed y es un círculo vicioso. ¿Sí queda claro? ¿Sí, chicos? ¿Todos? Sí. Ok. Ok.
Yo sé que parecen de pronto trabalenguas, pero no es tan complicado. El otro modelo, aquí vimos hipovolemia. El modelo que habíamos visto ayer de hipervolemia es en el que los receptores celulares reconocen que hay un aumento en el volumen circulatorio. Y en consecuencia, como hay mayor volumen circulatorio, disminuye la secreción de hormona antidiurética. No queremos, al contrario, que se retenga, queremos que se tire el agua. Y entonces esto hace que la caída de la secreción de hormona antidiurética aumente la cantidad de orina. Entonces mi paciente va a estar orinando en exceso. De esta manera se regula la volemia, ¿de acuerdo? El volumen circulatorio. Ahora voy a plantearlo desde el punto de vista de la osmolalidad. ¿Qué tal si lo que tuve fue una hiposmolalidad? O sea, se me puso hipotónico, ya sea porque perdió osmolitos, por ejemplo, está tirando sodio a través de la orina, o no come muchos osmolitos, muy frecuentemente en pacientes que son de vegetarianos extremos, que no consumen más que vegetales y casi no proteínas, suelen tener hiposmolalidades. Entonces, la caída en la osmolalidad plasmática o bien la hipervolemia, cualquiera de las dos, vean cómo es el caso contrario. Al revés, disminuye la sed porque ya está hipervolémico, no quiero más agua, por tanto no le va a dar sed, por tanto no va a tomar agua. Al mismo tiempo, disminuye la hormona antidiurética, al contrario, quiero que excrete agua, quiero que orine. En consecuencia, ya sea que no toma agua, ya sea que disminuida la secreción de hormona antidiurética, va a excretar agua hacia el riñón. En consecuencia, se promueve la diuresis. Esta excreción de agua, entonces, va a hacer que se nivele la osmolalidad que estaba baja, se va a nivelar porque perdemos agua, o sea, se concentra, y en todo caso, que disminuye el volumen circulatorio si es el caso de hipervolemia. Y esto entonces ya, una vez que se regula, otra vez aumenta la liberación de hormona antidiurética y desencadena el mecanismo de la sed para que todo vuelva a la normalidad. Igual, ese ciclo se repite hasta que sea necesario. Siempre y cuando no corrijamos el problema de fondo, esos van a ser ciclos, todo el tiempo van a estar funcionando así. Por eso el sujeto diabético es importante que se trate no solamente las condiciones metabólicas como tal, sino más bien la concentración de glucosa. Si no regulamos la concentración de glucosa en la sangre, el diabético va a estar en este ciclo vicioso en el que está con mucha sed, se acopio de agua, deja de orinar, pero luego hay hipervolemia, se diluye, se da el mecanismo de poliuria, pierde agua, le va a dar sed porque se concentra y es un ciclo vicioso. En la medida que no corrijamos lo de fondo, que en este caso es la concentración de glucosa, va a estar enfrascado en esto y el único que va a sufrir es el riñón. Porque lo estamos haciendo que trabaje, que no deje, que deje de trabajar. Que trabaje, que deje de trabajar. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor. Bueno. Pensando en los osmolitos, en la presión cristaloidosmótica, el principal osmolito plasmático es el sodio. De hecho, es el principal catión extracelular. Y entonces, las alteraciones del sodio le vamos a llamar disnatremias. El prefijo dis en medicina significa anormal, inadecuado, en fin. Por ejemplo, ya se había comentado, por ejemplo, de la voz. El efecto sonoro en griego es fonos, ¿no? Y entonces la voz es fono. Si pienso en mi voz, y les había puesto ese ejemplo hace unas semanas, pienso, yo tengo una eufonía, o sea, hablo normal, hablo bien, según yo. Pero si de pronto mi voz cambia porque tengo un proceso inflamatorio aquí en la garganta, o las cuerdas vocales están inflamadas, o fumo cigarros y entonces está siempre irritada mi garganta, o estuve en el polvo y en consecuencia también se me irritó la garganta, cualquiera que sean las condiciones que afecten pues la vía aérea para que pueda yo hablar, y no hablo bien, hablo medio ronco y me cuesta trabajo hablarles. Tengo una dis de anormal, anómalo, fonía, ¿de acuerdo? Y había dicho hace tiempo que si de plano no puedo hablar, se me cerraron las cuerdas vocales, entonces tengo una A, que es privativo, fonía, ¿de acuerdo? Aquí igual, las disnatremias son las alteraciones del sodio, no estamos diciendo si está alto o está bajo, ¿de acuerdo? Y en todo caso, natrón, recuerden que es la piedra que usaban los egipcios para la momificación, que es una piedra fundamentalmente carbonato de sodio, que de ahí viene el nombre de sodio, ¿no? El Na es por natrón, la piedra. Y entonces las disnatremias, que son, porque el sodio es el principal catión extracelular,
nos llevarían, fíjense ustedes, de la osmolaridad plasmática normal de 280 a 290 miliosmoles por kilo, y recuerden que es tan importante que para calcular la osmolaridad plasmática multiplicamos por 2 la concentración de sodio, ¿se acuerdan? Si disminuye, o sea, si tengo una caída en la osmolaridad plasmática, esto, o sea, una hipotonía, me suprime la sed, me suprime la hormona antidiurética, y en todo caso se diluye la orina, que me lleva a una enfermedad con dilución urinaria por acopio de agua, y me lleva a una caída en la cantidad de sodio, o sea, una hiponatremia. Caso contrario, si aumenta mi osmolaridad plasmática, la tengo por arriba de 290 miliosmoles por kilo, como está hipertónico, aumenta la sed, estimula la secreción de hormona antidiurética, lo que quiero es que se diluya la sangre, pero en todo caso que no se orine, que se concentre la orina, porque no voy a orinar de manera adecuada, y son enfermedades que implican esta concentración con inadecuado acopio de agua, y entonces me lleva a una hipernatremia. Estos son condicionantes para la disnatremia, tanto para la hiponatremia como para la hipernatremia, simplemente hablando de volumen circulatorio. Pero hay una condición más importante, pensando en las disnatremias o las discalemias para el potasio, discalcemias para el sodio, para el calcio, perdón. En fin, cualquiera que sea el osmolito que estamos analizando. Y entonces hay dos condiciones importantes. Puede ser real o puede ser relativo. ¿Hasta ahí queda claro? Yo tengo una duda, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre hiponatremia y hipernatremia? No me quedó muy claro. La cantidad de sodio en la sangre, que va de 140 miliequivalentes por kilo, 135, 145 con una media de 140. Si la cantidad de sodio en la sangre baja por abajo de 135, tenemos hiponatremia, que es hipo por debajo de natrón, sodio, sangre. Así es que la cantidad de sodio por debajo de 135 miliequivalentes por litro te da hiponatremia. Si sube de 145 miliequivalentes por litro, te da hipernatremia. Ejemplo, un paciente que toma demasiada sal de mesa en la comida y que no obedece, tiene una concentración alta de sodio. En todo caso, puede llegar a 150, 160 miliequivalentes por litro. Ese paciente va a estar hipernatrémico y en consecuencia va a estar hiperosmótico. ¿Ya? ¿Sí, Andy? Sí, doctor, gracias. 145, ¿qué dijo, doctor? Miliequivalentes. La media son 140 miliequivalentes por litro. Eso es lo normal de sodio en la sangre. En humanos, perdón. ¿Ya? Sí, Déjenme ver. Ok. disculpe, ¿qué cantidad dijo cuando es hipo? Por debajo de 135 miliequivalentes. Está bien, gracias. Entonces, pensando en esta patogénesis de la disnatremia, o sea, la pathos, que es enfermedad, génesis, formación, cómo se forman las enfermedades de las disnatremias, o sea, los trastornos de la concentración de sodio en la sangre. Vean ustedes, tenemos un mecanismo a contracorriente renal. Ya vimos que hay transportadores selectivos de sodio a nivel renal, que además de eso tenemos los osmoreceptores, fundamentalmente hipotalámicos, pero también están en el sistema yuxtaglomerular, aquí en el seno carotidio, aquí en el corazón, en fin. Y entonces eso está regulando la secreción o no de hormona antidiurética para tirar agua. Eso nos lleva al balance de agua, al balance hídrico que estamos hablando. Pero si tengo un defecto en esta capacidad a nivel renal para diluir con un continuo acopio de agua, o sea, no estoy diluyendo adecuadamente y sí estoy tomando demasiada agua, eso me lleva a una hemodilución. En consecuencia, si yo tenía 140 miliequivalentes de sodio, pero no estoy diluyendo de forma adecuada a nivel renal, tengo insuficiencia renal, por ejemplo, y si estoy tomando agua en exceso, esa agua en exceso que no estoy tirando de forma adecuada, no estoy diluyendo de forma adecuada, me lleva entonces a diluir mi plasma, que hace que me dé una hiponatremia. Te voy a explicar eso más a detalle. O bien, si tengo un defecto en la concentración de orina, con una de la capacidad para el acopio de agua, por ejemplo, no estoy tomando agua, tengo una quemadura bucal, tengo algún problema esofágico o gástrico, cualquier cosa que me haga que no pueda yo tomar agua, simplemente es algo nauseoso que ni bien tomo agua, guácate para afuera, y es más lo que salgo que lo que entra, entonces me lleva a una concentración de sodio en la sangre que lleva a una hipernatremia. Creo que esto va a quedar más claro así. Aquí está la cantidad, vean ustedes, 140 miligramos por litro,
Esto es a nivel plasmático, extracelular. 5 miliequivalentes por litro es a nivel intracelular. ¿De acuerdo? Voy a poner dos ejemplos. Supongamos que somos un recipiente por litro. Este recipiente tiene una capacidad de 1 litro. Y entonces yo llevo este recipiente a litro y le agrego el sodio. ¿Qué tal si este osmolito ahora tengo 140 miliequivalentes por litro? ¿De acuerdo? Ahí está la cantidad normal del plasma. Eso sería si es que tengo a mi sujeto en condiciones normales, sin que tenga ninguna alteración. Ustedes y yo, que somos sanos, que estamos guapos, que somos jóvenes, en fin, ¿no? Vigorosos, tenemos así 140 milicavalentes por cada litro de sangre. Ahora, ¿qué pasaría si de pronto no tengo el litro completo? Estoy hipovolémico. Y entonces sigo teniendo los 140 miliequivalentes por litro. ¿No es cierto? Porque ahora tengo los 140, pero está concentrado en medio litro de agua, ¿cierto? Sí. Así que aquí tengo una hipernatremia relativa. No es real. No entró sodio. Lo que perdí fue lo que está diluyendo, o sea, el solvente. ¿De acuerdo? Recuerden que hay solutos y solventes. El sodio es un soluto y el solvente es el agua o el plasma en este caso. Si yo tengo una pérdida de agua, por cualquier vía, agua conste, una diarrea osmótica que me jala una gran cantidad de agua, vómito, quemaduras. Si yo tengo esta pérdida de agua, en lo que estoy perdiendo justamente agua, pero no iones, mi plasma está concentrado y estoy hipernatrémico, pero no es cierto que aumentó el sodio. Lo que disminuyó es el solvente. Entonces es una hipernatremia relativa. ¿Qué tengo que hacer? Restablecer el volumen circulatorio. No necesariamente restablecer el sodio porque no es real el aumento de sodio. ¿Sí me explico? ¿Queda claro, chicos? Ok. Sí. Conste, aquí te sigo teniendo 140, pero ya no están en 1 litro, están en medio litro. En consecuencia, está aumentada la concentración. Hagan de cuenta que le van a poner, no sé, 10 cucharadas de sal a un recipiente de un vaso con agua. Estas 10 cucharadas de sal de mesa en un vaso en una taza, les va a saber saladito. Si ahora ponen las mismas 10 cucharadas, no se modifica el soluto, pero si le ponen media taza de agua, va a saber agua de mar, sumamente hiperosmótico, sumamente hipertónico, ¿de acuerdo? No cambió el soluto, lo que cambió es el solvente. Entonces es una hipernatremia relativa, no es real. Vuelvo al modelo en el que tengo mi litro de agua y tengo mis 140 mil equivalentes. Y ahora lo llevo al doble. Tengo 2 litros, litro y medio de solución. O sea, ¿tengo los 140 mil equivalentes? No. ¿De acuerdo? Porque en todo caso, esos 140 mil equivalentes ya no están en 1 litro. Están en 1 litro y medio o 2. Y en consecuencia está diluido. ¿Sí? O sea, estoy con una hiponatremia que no es real. No perdí sodio, lo que hice fue que aumenté el solvente, ¿de acuerdo? Entonces, esos dos ejemplos de hipernatremia e hiponatremia son modelos que nos permiten explicar lo relativo, no es real. El aumento del sodio o la disminución del sodio no es por un aumento en el soluto o disminución en el soluto, sino más bien por un aumento en el solvente o disminución en el solvente, ¿de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí. Ok. Vuelvo al modelo inicial. 140 miliequivalentes por litro. Y ahora sí, le pongo más soluto. Le aumento la cantidad de sodio. Sigo teniendo el mismo litro, pero ahora tengo el doble o el triple de soluto. Sí, así es, Adri. Es inversamente proporcional, efectivamente. Pero el punto de lo relativo es que no hay que irse con la finta, Adri, de que tenemos una hiponatremia como tal. Lo digo porque, mira, si alguien toma mucha agua, por ejemplo, está hemodiluido, y tú le haces un análisis de sangre, te van a salir 125 miliequivalentes de sodio. Y tú dices, órale, perdió sodio, hay que ponerle sodio. No, en todo caso lo que hay que hacer es concentrarlo a expensas de tirarle agua, promover la caída de agua para que se concentre a cantidades normales, ¿de acuerdo? Por eso es importante reconocer si es relativo o real. Este modelo ahora es el real. Tengo el mismo volumen, pero lo que hice es que aumenté la cantidad de soluto. Aquí sí. Ahora sí tengo más de 140 miliequivalentes por litro, ¿de acuerdo? Y es real. Lo que tengo que hacer es movilizar ese sodio para que se elimine junto con algún volumen de agua que tengo que restituirle, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si al contrario?
lo que hice es que disminuí la cantidad de sodio. Tengo menos de 140 miliquevens por litro. Alguien que no come mucho sodio, o que tiene alguna enfermedad que está tirando sodio por vía renal, o que por verse más fuerte y quiere dar clases de bioquímica, se mete diuréticos que promueven la pérdida de sodio. Entonces no solamente pierde agua, sino también pierde sodio, y en consecuencia tiene una hiponatremia real. En esos casos sí hay que restablecer la cantidad de sodio y no solamente el volumen. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí queda claro? Ok. Hay sustancias que tienen una actividad osmótica, particularmente sobre sodio. Por ejemplo, esas que están acá aumentan la osmolaridad sin cambios en el sodio sérico. O sea, aumentan el tono osmolar relativamente. Por ejemplo, la urea misma, producto del catabolismo de proteínas, que de pronto podemos utilizar nosotros como medicamento también. El etanol, cada vez que se echa una copa, aumenta la osmolaridad plasmática sin que modifique el sodio y sin embargo nos pone hipertónicos. El etilenglicol también, de hecho la urea y el etilenglicol se utilizan también como laxantes, porque se pueden utilizar para que el intestino jale grandes cantidades de agua sin que modifiquen el sodio. No le provoca hiponatremia al paciente, solamente le provoca que le dé una diarrea para limpiar el intestino, por ejemplo, ¿no? Lo mismo el alcohol isopropílico, el metanol, hacen exactamente lo mismo. Modifican la osmolaridad plasmática sin que interfieran con el sodio. En cambio, aquellos que aumentan la osmolaridad plasmática, pero que sí hacen una pérdida de sodio y por tanto una hiponatremia real, en esa sería relativa, la que sería real, es por ejemplo la glucosa, que sí no solamente hace que se pierda agua, sino que desencadena los canales de sodio. Cuando vemos el metabolismo de la glucosa, vamos a conocer un transportador específico de glucosa que se llama SGLT. Parece que digo las siglas LGBT y eso, ¿no? Pero no, SGLT. Y significa canales de sodio-glucosa, porque es un cotransportador de sodio y glucosa, de tal manera que utiliza dos moléculas de sodio para transportar la glucosa. Si yo tengo una hiperglicemia, se va a tirar también sodio. Por tanto, la hiperglicemia en el paciente diabético me puede condicionar una hiponatremia real. Lo mismo el manitol, una molécula derivada de carbohidratos también, que utilizamos en medicina para jalar grandes cantidades de agua, por ejemplo, para el edema cerebral, edema pulmonar, en fin, el manitol también puede hacer que se tire el sodio. La glicina, que se utiliza muchísimo en neurología para lavar la cavidad vesical cuando hacen, por ejemplo, resección de la próstata o algún procedimiento en la vejiga, utilizan manitol, glicina para lavar toda la pared de la vejiga y que no queden coágulos, en fin, ¿no? Lo mismo carbohidratos como la maltosa, que también solemos utilizar en medicina como efectos hiperosmóticos, también para provocar diarreas que laven el intestino, y queremos que no solamente se lave, sino que se disminuye la cantidad de sodio en la sangre, utilizamos maltosa. Entonces, como ven, a veces la hiponatremia o hipernatremia puede ser relativa, no necesariamente por una pérdida o aumento de sodio, una ganancia de absoluto, sino que más bien por el volumen en el que está diluido. O puede ser real, porque verdaderamente se activan canales de pérdida de sodio o de ganancia de sodio, retención de sodio, que entonces impactan sobre el plasma, ¿de acuerdo? Hay un sistema adicional con el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que de hecho funciona en paralelo. Este sistema en particular se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y entonces lo menciono porque también se activa ante la pérdida de volumen circulatorio, la caída de la presión arterial, ya sea por una hipotensión arterial, por una hemorragia, a nivel neural, cualquier cosa que haga que nos baje la presión arterial, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y también en el aumento de la osmolaridad plasmática. Entonces, cualquiera que sea estas condicionantes hacen que se active este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y entonces, esta gráfica está bonita, me gustó, pues la puse, porque vean, el riñón detecta, dice, la disminución de la presión arterial, libera entonces del aparato yuxtaglomerular que les presenté a la renina. Se llama renina porque está en el riñón. Recuerden que todo lo que es del riñón se llama renal, ¿de acuerdo? Entonces, esta renina, que es una proteína con actividad enzimática, esta renina se libera del sistema yuxtaglomerular y entonces va a convertir a una molécula que estamos formando todo el tiempo en el hígado, que se llama angiotensinógeno. Todo el tiempo lo formamos, pero no lo utilizamos. De hecho, se degrada muy rápido. Y entonces el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 por acción de la renina. Le corta un cachito. Y luego angiotensina 1 pasa por el pulmón y por otras vísceras, y una enzima que se llama enzima convertida de angiotensina, esta ECA,
esta justamente, la convierte en angiotensina 2 por otro corte. Esta ECA les va a sonar familiar porque es el receptor específico para el coronavirus, que vamos a hablar también de eso. Y entonces ya una vez que la ECA, la enzima convertida en angiotensina, lo convierte en angiotensina 2, esta angiotensina 2 provoca una vasoconstricción muy intensa, muy severa. Si cayó mi volumen circulatorio y yo disminuyo el vaso sanguíneo, o sea, provoca una vasoconstricción, hagan de cuenta que es una manguera, cuyo chorrito es apenas una cosa así que ligeramente llega a 10 centímetros. Si esa manguera yo le pongo el dedo y le doy presión, ese chorrito ¡pup! Va a aumentar su flujo, ¿de acuerdo? Entonces el sistema renal angiotensina aldosterona lo que hace, entre otras cosas, es aumentar el flujo porque provoca vasoconstricción importante. Y no solamente eso, sino que a nivel renal, esta produce la liberación de aldosterona, que es un mineralocorticoide que promueve la resorción de sodio en la glándula suprarrenal y en consecuencia hace que se disminuya la pérdida de sodio y que se reabsorba más cantidades de sodio en la circulación. De todo esto que estoy hablando vamos a hablar mañana para ver el sistema renal angiotensina aldosterona y ver cómo funciona a nivel renal. ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿Ninguna? Todo bien, doctor, gracias. Bueno, pues espero que haya quedado claro. Mañana seguimos hablando del sistema renal angiotensina aldosterona. Vamos a ver modelos importantes clínicos para después ver ya la deshidratación como tal y la hiperhidratación como tal en estos cambios de la osmolaridad plasmática, ¿sí? Gracias, chicos, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Claro, doctor. Gracias.